Buenos días. Me llamo Mayara, trabajo para Open Data Soft y voy a hacer una introducción muy breve del panel que vamos a tener hoy sobre publicación y análisis de datos, las buenas prácticas. Open Data Soft es una empresa francesa, pero que hoy tiene oficinas también en Boston, en Estados Unidos, y estamos presentes, trabajamos con muchos países. Lo que hacemos es que tenemos una plataforma en la nube que permite compartir y valorizar datos. Esa plataforma de compartir datos se puede también transformar en 4 soluciones diferentes. Entonces, hoy vamos a hablar mucho de los datos abiertos, pero también tenemos la posibilidad, con la misma plataforma, de poder agregar y compartir datos de sensores de IoT para una mejor gestión de una ciudad inteligente, poder compartir datos en interno, en una organización, o también usar esa plataforma para crear un nuevo producto basado en el análisis de datos. ¿Cómo funciona? Es bastante simple. Tenemos la parte de colectar datos, que puede venir o a través de las APIs o de ficheros. Vale. Okay. Gracias. A una pequeña pausa que van a subir el volumen del micrófono. Listo. Gracias. ¿Cómo funciona entonces? Bastante simple. Tenemos de un lado la colecta de datos, que se puede hacer a través de ficheros, de APIs, de conectores específicos, como por ejemplo con sistemas del Drive de Google, de Salesforce. Luego, una vez que entra a la plataforma, esos datos se pueden enriquecer, ya sea a través de nuestra red de datos abiertos, que tenemos más de 20.000 datos en abierto, o con diferentes procesadores de datos. Y finalmente, lo muy interesante es que se puede compartir. Entonces, se comparte a través de APIs y se permite realizar visualizaciones, hacer la distribución o incluso tener reutilizaciones a través de otros servicios, de otras aplicaciones, por ejemplo, que pueden usar las APIs de esos datos. Yo, la verdad, voy a ser muy breve, pero lo muy interesante hoy es que tenemos a 3 de nuestros clientes aquí en España. Entonces, tenemos a Antonio Ibáñez, jefe de Servicio y Transparencia y Reutilización de la Información de la Junta de Castilla y León, Borja Colón, jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación de Castellón, y Pablo Vázquez de Castro, jefe de la Sección de Estudios del Ayuntamiento de Gijón. Entonces, les dejo la mano a ellos para que les cuente mejor cómo utilizan Open Data Soft para compartir y valorizar sus datos. Y lanzo la discusión un poco con una primera pregunta. En el momento que decidieron empezar esta aventura de lanzar sus datos en abiertos, ¿cuál fue su primera estrategia? ¿Cómo empezaron a elaborar, el proyecto de A a Z? Vamos a lanzar los datos, ¿cuáles datos vamos a abrir? ¿Qué procedimiento? ¿Dónde lo buscamos? ¿Cuáles son sus buenas prácticas para esa primera etapa? Gracias. Muchas gracias, Mayara. En la Junta de Castilla y León llevamos más desde el año 2012 con un portal de datos abiertos. En su momento ya hicimos una ronda con todas las consejerías para ver qué conjuntos de datos se podían publicar, pero más que retornarnos a hace 8 años, sí quería contaros cuál es el proyecto que estamos haciendo en la actualidad. Cuando hablamos de publicar datos y buenas prácticas, ¿y qué datos publicamos? Para saber qué datos podemos publicar, tenemos que saber qué datos tenemos. Entonces, el proyecto que estamos desarrollando es el catálogo de información pública. Es decir, vamos a ir a hablar con todos y cada uno de los centros directivos de la Junta de Castilla y León, viceconsejerías, secretarías generales, direcciones generales, fundaciones, organismos autónomos, en total 94 órganos o entidades, y les vamos a decir qué información tienes para publicar, en transparencia o en datos abiertos, que muchas veces, en la gran mayoría de los casos, van a ir ligados. Datos que pueden servir para decir lo que haces, para rendir cuentas, y que en muchos casos también van a ser estadísticas, datos que van a tener su reflejo en conjuntos de datos. Ellos podrán hacer sus propuestas, pero nosotros analizamos cuáles son sus competencias, qué fuentes de información tienen en bases de información, que también en sistemas de información que tenemos, qué tienen publicado en portales web, y aparte de recibir su propuesta, después vamos a ver a cada uno de los centros directivos y sacamos compromisos de publicación de información en transparencia y en datos abiertos.
Pensamos que de aquí a junio tendremos unos 500 compromisos de ese orden de publicación de información. Gran parte de ellos serán en datos abiertos con un compromiso de publicación con periodicidad que sea a lo largo del tiempo. Y esos compromisos además van a ser públicos en el portal de Gobierno Abierto, pues para garantizar que los centros directivos no hagan un canto al sol de me comprometo y después no lo cumplan. Es decir, poder hacer un seguimiento de toda esa información publicada. Entonces pensamos que es una buena estrategia conjunta desde nuestro punto de vista de dinamizadores del proyecto de datos abiertos, con cada uno de los responsables que también saben su área de negocio y qué información puede ser interesante, que refleje su actividad y que además puede ser interesante para los reutilizadores. Entonces, tener un mapa de información, tener claro qué información se tiene y qué vamos a publicar es el primer paso para tener un buen catálogo de datos. Gracias, Antonio. Buenos días a todos. Mi nombre es Borja Colón, vengo de la Diputación de Castellón. Encantado de formar parte de este panel con mis compañeros de diferentes niveles de gobierno. Y necesariamente vamos a ser muy escuetos por si luego podéis intervenir y os apetece resolver algún tipo de cuestión. En relación con la estrategia, desde Diputación de Castellón hemos de reconocer que arrancamos bastante tarde con el tema de datos abiertos, pero no sé si vosotros sabéis que las diputaciones provinciales manejan una cantidad ingente de datos georreferenciados, que es lo que se llaman encuestas de infraestructuras de entidades locales, que anualmente se dan cuenta o se rinden al Ministerio. Nosotros empezamos por ahí, por la IEL, porque entendíamos que los datos georreferenciados son los que más valor tenían, y empezamos a trabajar en ellos. Aprobamos una estrategia de datos abiertos, una estrategia global corporativa de datos abiertos en noviembre del 2018, que tenía diferentes proyectos específicos, pero yo me voy a centrar básicamente en dos. En primer lugar, crear específicamente en la RPT un puesto de Data Manager, es decir, de responsable global del servicio de gestión de datos abiertos, porque entendíamos que si no había una persona o un equipo de personas que se encargaran de liderar ese proyecto, difícilmente podía ser un área transversal. En segundo lugar, preocuparnos mucho, quizá no sea un tema muy complicado, por la privacidad de la información a todos los niveles, porque entendíamos que había muchas sinergias entre la transparencia y los datos abiertos y queríamos velar por la puridad de esa privacidad en términos de datos abiertos. Y luego, fundamentalmente, algo que es quizá lo más complejo en términos de tiempo, pero más ventajoso en el largo plazo, que es establecer un modelo de datos. Elaboramos un modelo de datos, tanto de datos como de gobernanza de los mismos, y desde 2018 hasta aquí estamos haciendo, digamos que, predicamento en la organización, en los centros directivos, para que todos, aliados con la parte tecnológica, conozcan ese modelo de datos y se generen desde cero, desde el diseño, los datos con un mismo patrón. Eso es realmente complicado, pero nos posibilitará trabajar de una forma más homogénea toda la corporación en el futuro. Otra cuestión que quería comentaros es que desde la Diputación tuvimos claro desde el principio, quizá por haber llegado tarde a esta fiesta, que no era un tema de cantidad, sino de calidad. Es decir, no nos hemos obsesionado nunca con publicar muchos conjuntos de datos. Actualmente creo que tenemos unos 60 y aún así somos creo que la tercera Diputación de España después de Guipúzcoa y Barcelona. Pero no es un tema de cantidad, no es un tema de cantidad, es un tema de calidad y sobre todo de demanda de conjuntos de datos realmente necesarios o demandados por parte de los reutilizadores. A todos nos gustaría lanzar una bola de datos enorme para publicarlas en nuestros portales, dar mucha información, pero realmente generan muy poco valor. En DIPU lo que hicimos fue crear, y con esto termino, un consejo de reutilizadores, que es un órgano de consulta público y privado, donde hay gente de la casa y gente del sector privado de diferentes sectores, para que de alguna forma ellos pudieran validar cada nueva carga de conjuntos de datos desde sus diferentes ópticas, ganadería, ciencia, empresa, universidad, cultura, medicina, porque entendíamos que ellos eran los que sentían la necesidad del reutilizador y nos podían ofrecer esa realidad más allá de nuestras expectativas. Nosotros siempre pensamos que lo que publicamos es cojonudo, siempre pensamos que le va a interesar a todo el mundo, pero la cruda de realidad es que no es así. La mayoría de veces no le interesa a nadie y la mayoría de veces es información que aporta poco valor. Por lo tanto, en esa alianza público-privada hemos encontrado
digamos, el baluarte de esa reutilización. Muchas gracias, Borja. Buenos días. En nuestro caso, nosotros ya partíamos de una trayectoria anterior y teníamos un portal de datos abiertos desde el año 2011, creado con un gran número de conjuntos de datos, y coincido totalmente con lo que comentaba Borja. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Y, de hecho, de los 700 y pico conjuntos de datos que tenemos ahora publicados en datos abiertos, no todos los conjuntos de datos tienen la calidad que nos gustaría ofrecer. Eso hay que decirlo. Hay desigualdades de calidad. Teníamos ese portal, pero, como digo, un portal de datos abiertos está muy dirigido a determinado tipo de reutilizadores, pero no, en mi opinión, no tiene las condiciones o las características para responder a los retos de la transparencia y de la rendición de cuentas. Lo que nosotros decidimos montar a partir de los datos abiertos fue un portal de visualización y de analítica de datos para dar un sentido a los datos, dar una información que fuera fácilmente interpretable y reutilizable por la ciudadanía, que era lo que nos interesaba, dar vida a esos datos que muchas veces detectábamos que la gente no utilizaba o que no parecían tener interés. Entonces, en nuestro caso partimos, como digo, de un gran número de conjuntos de datos que tenemos en su mayoría cargados en el portal de visualización de datos, y además hemos ido incorporando otros conjuntos de datos a partir ya de detección de necesidades, ya sea por parte de, digamos, a demanda del público, por así decir, ante una situación concreta. Pues recuerdo ahora sí sobre la marcha, cuando se puso en marcha hace un par de años el tema de la inspección técnica de edificios. La gente venía a preguntar cuándo en mi edificio en el que resido, ¿cuándo tiene que pasar la inspección técnica? Pues sacamos un conjunto de datos para indicar el año de construcción de cada edificio y en qué momento tocaba pasar la inspección. Por poner un ejemplo, digamos, a demanda del público, y otras veces son necesidades que detectamos nosotros, digamos, a partir de los datos que manejamos, que podemos aprovechar para publicar un nuevo conjunto de datos de interés público. En ese sentido, nuestra visión ahora, en el marco de un proyecto que tenemos de Smart Cities, que se llama Gijonin, financiado por Red.es, estamos de alguna forma rediseñando todos los procesos de gestión internos para hacerlos de forma digital, y nuestra visión es aprovechar todos los datos que se utilizan en la gestión de los expedientes para luego, de la forma más automática y más desatendida posible, publicarlos como conjuntos de datos abiertos y poder aprovecharlos también a efectos de transparencia y de rendición de cuentas. Ese es un poco el modelo que hemos seguido. Hacemos una breve segunda ronda. Un proyecto de datos abiertos no termina precisamente con la publicación de los datos, sino que casi comienza con los mismos. De poco sirve tener conjuntos de datos publicados si la gente no los utiliza. Para ello tenemos que tener iniciativas de dinamización con reutilizadores externos, pero ahora quería centrarme en la reutilización interna. Los primeros reutilizadores de los conjuntos de datos que publican las administraciones públicas son las propias administraciones. Entonces, tenemos que buscar vínculos, pues, para que internamente se reutilicen los datos, bien entre diferentes departamentos, pues porque un departamento haya publicado conjuntos de datos y les sirvan a otros, pues, para hacer su trabajo, sino que también a los propios proveedores de datos les podamos proveer de visualizaciones que posiblemente no tengan o tuvieran que hacerse con herramientas bastante costosas. Os voy a enseñar un caso muy puntual que hemos hecho, uno de los ejemplos que hemos hecho de visualización con datos abiertos. Esto es un Data Hub energético, de hecho una visualización que ha tenido un premio recientemente de una asociación energética, con todos los centros de consumo energético de la Junta de Castilla y León, que son, pues, 1.540 centros de consumo por cada tipo de centro, el número de contratos que tienen de electricidad, gas, gasoil, donde podemos ver, pues, diferentes tipos de estadísticas, mapas de calor, gráficas de consumo, filtros para seleccionar solo ciertas consejerías, etcétera, que son visualizaciones
Este es un caso. Tenemos, por ejemplo, de consumo de energético horario de hospitales, con más de 1 millón de registros. ¿Y esto qué permite? Es decir, esa información que estamos publicando en datos abiertos que cualquiera puede reutilizar, la estamos haciendo más transparente. Al propio proveedor de los datos le sirve para hacer una gestión interna de esa información. De hecho, la definición de cómo tiene que ser esto de cuadro de mandos lo hace el propio proveedor de datos, y sirve para que otros compañeros de otros departamentos de la Junta de Castilla y León digan: es que si publico datos me van a poder hacer cuadros de mando, voy a poder hacer reutilizadores. Y así servimos para dar ejemplos de reutilización y animar a la gente a publicar más conjuntos de datos y poner en valor esa publicación. Gracias, Antonio. Yo simplemente dar pinceladas de nuevo un poco a colación con el proyecto de datos abiertos. En primer lugar, y quizás un mantra que me acompaña en la mayoría de mesas a las que acudo. Luego tengo una mesa de interoperabilidad y prácticamente voy a decir lo mismo, quitando datos abiertos y hablando de administración electrónica. Yo he hecho en falta, desde mi punto de vista, el que haya una estrategia nacional de implantación de datos abiertos o de datos abiertos en general. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado con un portal, con un modelo de datos diseñado para mí, pero luego salgo a otras instituciones o otros niveles de gobierno y me encuentro que no hay modelo de datos, no hay portal, no hay estrategia, y al final no podemos complementar nuestros esfuerzos y retroalimentar esas experiencias incluso en municipios limítrofes, ¿no? Sentarte al lado de una comunidad autónoma que ni siquiera tiene una estrategia de datos abiertos o otros municipios más grandes y ver que no puedes compartir estrategias y recursos, para mí es bastante doloroso. En segundo lugar, y súper de acuerdo con Antonio, porque, de nuevo vuelvo a decir que nosotros hemos llegado muy tarde, pero aprendemos de la gente que ha ido y ha vuelto 2 veces, ¿no? Publicamos poquito o intentamos publicar poquito, pero que sea interesante. Y en segundo lugar, miramos antes al reutilizador interno que al reutilizador externo. ¿Por qué? Porque el reutilizador interno ya sabe desde hace tiempo lo que necesita y quizá lo ha estado buscando a oscuras o sin decirlo, a nuestras espaldas, en el INE, en portal de datos de cualquier sitio, y cuando le hemos preguntado: oye, ¿qué necesitas realmente? Pues mira, yo necesito territorializar los centros culturales o los centros educativos en la provincia de Castellón. Bueno, pues es un dataset que yo te puedo traer desde una fuente oficial. Y al final, cuando les haces ver que esos conjuntos de datos que ellos suelen utilizar o que venían a importar de otras fuentes desconocidas, les encanta la idea. Les promueves las iniciativas de consumo, de fusión, de reutilización de datos a nivel interno, y entonces es cuando despierta el interés por parte de ellos como reutilizadores, cuando hasta ahora simplemente se autosentían como consumidores de datos sin más. Y por último, yo me he llevado una gran sorpresa por el grado de desconocimiento quizás en mi provincia, por parte de los reutilizadores del potencial de los datos abiertos. Yo ahora, estos últimos meses, estaba haciendo un poco de predicamento, ¿no? En universidades, en empresas, vendiendo, enseñando nuestra estrategia de datos abiertos, y la sorpresa ha sido que desconocen, no el potencial, porque el potencial es muy elocuente, muy intuitivo conocer el potencial del Big Data. Lo que desconocen es que las instituciones trabajamos con fuentes de datos abiertas a su disposición para que puedan ser reutilizadas y generar valor y crecimiento económico. Entonces, ahí quizá tendría que haber campañas orquestadas a nivel nacional para dar difusión a nuestras políticas a través de los portales, a través de estrategias conjuntas, para que el reutilizador final, las empresas, otros sectores públicos, conocieran los productos, los portales, las visualizaciones y realmente se dieran cuenta de su utilidad. Sí, nada, no quiero ocupar mucho más tiempo porque queríamos que hubiera un turno de preguntas del público, pero vamos, coincido totalmente con lo que comentan los compañeros de panel, y nosotros también vamos a hacer ese esfuerzo por avanzar a partir de lo que nuestros propios reutilizadores internos nos demandan para el propio control de la gestión de sus áreas concretas de gestión, que es lo que a ellos les preocupa y lo que digamos de donde habrá que profundizar para obtener la información necesaria. ¿Alguna pregunta?
Una pregunta que creo que no conozco de lo que hacéis, aunque conozco bastante, como sabéis. Cuando habéis hablado del uso interno de datos, que coincido que es el más abundante y el más importante seguramente, ¿no? ¿Qué estáis ofreciendo internamente? ¿Simplemente el acceso a los datos que tiene ya toda la ciudadanía? ¿O hay un portal interno de datos donde pueda haber datos con más detalle u otro tipo de datos? Bueno, yo te hablo del caso de la Diputación de Castellón. El portal de Open Data Soft ofrece unas posibilidades ilimitadas y en este caso normalmente los datasets que quieren consumir la gente interna, es decir, los reutilizadores internos, no suelen ser visibles al exterior porque realmente aportan poco valor. Son datos muy genéricos georreferenciados en la provincia a nivel estadístico, de padrón, de sexo, que a ellos les sirven en la gestión de subvenciones, bueno, en definitiva, para sus propias tareas. El portal tiene un potencial enorme, decía, porque permite, además de esconder esos datasets para hacerlo solo de consumo interno, asignar diferentes roles a diferentes equipos para que en un momento determinado también haya visualizaciones limitadas de esos conjuntos de datos y atribuir responsabilidades. En definitiva, las posibilidades son limitadas en ese sentido. En nuestro caso, es decir, aunque la herramienta permite crear datasets privados, lo que estamos trabajando es publicar, ser transparente, trabajar la información que está disponible para todos los ciudadanos. Es decir, si se quieren hacer visualizaciones, es lo que estamos priorizando. A lo mejor en algún momento acabamos de hacer algún tipo de trabajo interno, pero si queremos priorizar, lo que estamos trabajando ahora es lo que estamos publicando para los ciudadanos. No hay diferenciación en lo que hay interno y externo. Sí, en nuestro caso lo mismo. Entendemos que la información de la Administración no debe ser privada, no debe ser, digamos, de uso exclusivo de la propia Administración e intentamos hacerlo público al máximo. Digamos que no, aunque la herramienta lo permite, no tenemos ningún conjunto de datos de uso privado o exclusivo para determinado tipo de usuarios. Yo, por matizar, no es que sean datos privados que no enseñemos a la gente, pero hay un conjunto de datos que a mí me hace mucha gracia, que es elecciones municipales desde 1978. Un departamento necesitaba, no sé si un departamento o el gabinete del presidente, todas las elecciones que se han celebrado en España en todos los niveles de gobierno, hasta las elecciones europeas, por municipio. Entonces, ese es un dato que se puede exportar del INE y que realmente yo creo que aporta poco valor hacia afuera. Pero bueno, si algún día deciden publicarlo, no habría ningún problema. Un segundo. Igual no lo he explicado bien. Yo me refería también que a veces internamente hay que usar datos que no se pueden abrir, por ejemplo, por protección de datos u otros motivos, o porque no son tuyos. Por ejemplo, te los traes de fuera y los combinas internamente para tomar buenas decisiones. Entonces, a veces no se pueden abrir porque contienen datos personales. Por ejemplo, que un funcionario puede ver, pero no puede abrir hacia el exterior. Cada vez que sale un conjunto de datos, lo que analizamos precisamente es si tiene datos personales. La gran mayoría, es decir, yo creo que la mayoría de los conjuntos de datos no entran en conflicto con protección de datos, y en aquellos que pudiera haberlo, datos, por ejemplo, de educación, de sanidad, se pueden dar datos estadísticos, anonimizados. Un ejemplo que hemos publicado recientemente son los datos de cada una de las donaciones de sangre que se hacen en Castilla y León. Pues son 100.000 registros al año. Pues bueno, es decir, pues en vez de publicar, evidentemente no aparece el dato personal, pero bueno, tampoco publicamos en el municipio, lo publicamos a nivel provincial, pues para que sea anonimizado y además tampoco puedas identificar al sujeto porque se pone la edad y se pone el grupo sanguíneo. Es decir, siempre se pueden trabajar los datos para proteger, a lo mejor interiormente sí, pero es decir, no son datos que estemos trabajando ahora para datos abiertos, y tampoco tenemos muchos casos que se hayan planteado, no tenemos casos que se hayan planteado así.